Vaya por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y si usted está tomando notas o apuntes, la palabra para hoy es la fe en los momentos difíciles. La fe en los momentos difíciles. ¿Sabe? Me impresiona el Señor como es, porque a medida que hemos ido avanzando en el ministerio y en los domingos que van viniendo, Dios va entregando palabras que son cada vez más específicas y que van apuntando a algo que se llama la madurez espiritual. La madurez espiritual, escuche, no es un nivel al cual usted llega, es un viaje constante. No hay una persona que pueda decir, yo soy una persona madura totalmente. La madurez se expresa en el fruto que da una persona. ¿Me está escuchando? Y los frutos se dan en ciclos. Usted no tiene un arbolito que está dando fruto todo el año, sino que hay determinadas estaciones en que ese árbol da fruto. Amén. Luego entra en un periodo en el cual no hay fruto y después llegada la temporada del fruto, vuelve a dar fruto. ¿Está acá? Entonces lo que estoy tratando de que usted pueda entender esta mañana es que la madurez se da en ciclos. Amén. Así como un árbol da cada ciclo del año su fruto, nosotros en el Señor también tenemos que madurar, llegamos a un punto de madurez, luego avanzamos a otro punto de madurez y así constantemente hasta llegar a la perfección. Pero la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos con el Señor. Amén. Por lo tanto, Dios a través de nuestra vida siempre va a trabajar en ciclos que van a producir en nuestra vida ciclos de crisis, de problemas, de enfermedades, de muchísimas cosas que lo que van a provocar en nosotros es madurez. ¿Y por qué es tan importante la madurez? Hemos hablado que la madurez es muy importante porque Dios nos ha hecho promesas a cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado, en su palabra encontramos promesas. Dios le habló al pueblo de Israel de que iba a entrar en su herencia. Amén. Pero la pastora decía algo muy importante. Y me encanta cuando la pastora empieza a fluir en enseñanza y en revelación. Me da solamente un poquito de presión porque digo después siempre, ¿qué voy a aplicar ahora si ya? Pero ella hablaba acerca de Moisés y de Josué y de la diferencia. Y resulta que de los que salieron de de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, solamente 2 personas de alrededor de 3 millones que salieron, llegaron a la tierra prometida. Fueron Josué y Caleb, probablemente sus familias también. No sé si específicamente dice eso la palabra. Pero escúcheme, Dios te promete a ti cosas que tú vas a alcanzar en la medida que madures. Si tú no maduras, no la vas a alcanzar. ¿Me está entendiendo? Puede que la alcancen tus hijos o tus generaciones posteriores, pero porque tú no maduraste. Pero si tú maduras, las vas a alcanzar. Entonces, por eso es que es tan importante la madurez, porque mientras nosotros no maduremos, dice la palabra, somos como niños. Y a un niño no puede cobrar una herencia. Un adulto solamente puede cobrar una herencia porque sabe cómo la va a ocupar. Entonces, si nosotros no somos gente que madura en el Señor, Dios nunca nos va a entregar la herencia que Él nos ha prometido. Y Él está ansioso por entregarnos esa herencia. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? ¿Está acá? Entonces, por eso es que es tan importante la madurez.
Y hemos visto que es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros que alcancemos la madurez espiritual y que esta consiste en desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es ser una persona madura. Cuando desarrollamos el carácter de Jesucristo en nosotros, estamos madurando. Y hemos compartido todo este tiempo, todo este mes, que se necesita compromiso y esfuerzo para poder crecer. Amén. Nadie crece así en forma natural, no. Usted necesita compromiso y esfuerzo, necesita tener deseo de crecer, estar decidido a crecer y esforzarse para crecer. Usted tiene que desear crecer. Si usted no desea crecer, usted no va a crecer. Usted tiene que estar decidido a crecer, o sea, es un acto de la voluntad el crecer y usted tiene que esforzarse por alcanzar ese crecimiento. Amén. Y hemos hablado de los frutos que Dios espera de nosotros. Y los frutos no son otra cosa que actitudes que nosotros desarrollamos que demuestran madurez. La perseverancia es un fruto de la madurez. Porque hay gente que cuando no se le dan las cosas, empiezan a arrancar. Hay gente que le empieza a ir más o menos en el trabajo y ya empiezan a dudar. Entonces, un fruto que Dios quiere desarrollar en nosotros es la perseverancia. Amén. Porque dice la palabra que el que persevera, alcanza. Amén. Si usted no persevera, usted no va a alcanzar. ¿Qué otros frutos son los que Dios quiere desarrollar en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y los vimos el domingo pasado. Amén. Si usted no se acuerda, revise la predicación. Para eso la subimos al canal de YouTube. Y son actitudes. Amén. Son actitudes que usted debe tener. Usted debe ser amable. Usted no puede ser creyente y ser una persona desagradable. Pero usted tiene que saber cómo moverse de acuerdo con la persona que usted tiene al frente. Y eso es discernimiento, sabiduría y también es un fruto. Porque si usted es, por ejemplo, gerente o dueño de una empresa y usted tiene trabajadores que se portan mal, usted no puede ser tan amable tampoco. ¿Verdad que sí? Sino que tiene que ser más duro. Así como en una casa usted tiene varios hijos y usted puede tener hijos obedientes e hijos desobedientes. A los desobedientes probablemente, y creo que será así, los va a tratar con mayor rudeza que a los otros. Amén. Porque todo depende de quién es la persona que yo tengo al frente. Pero yo debo tener una actitud interna de amabilidad, de amor. Usted cuando llega a la iglesia, salude. Cuando se vaya, despídase. Son cosas básicas. Escuche, son cosas básicas de mínimo de educación. ¿Usted sabía que hay gente que no ha venido más a la iglesia porque se han sentido que nunca más nadie los saludó? Y eso no puede ser en este lugar. Amén. Entonces usted tiene que desarrollar una actitud de amor, de amabilidad. La palabra dice que el siervo del Señor tiene que ser amable para con todos, hospedador, acogedor. Lo que no quiere decir que no vamos a enfrentar el pecado de la gente. Por supuesto que sí lo vamos a hacer, pero con la actitud de Cristo. Amén. Y eso se llama madurez. Entonces, usted tiene que ser una persona madura para poder alcanzar lo que Dios le ha prometido. Amén. Estoy súper contento porque los veo clarito a todos ahora. ¿Sabe cuál es el problema de ver en HD? Que los feos los encuentro horribles ahora. Llegó un hijo de la casa y yo lo saludé y le dije, te veo clarito. Pero pucha que eres feo y no me había dado cuenta. Escoba, me dijo pastor. Mentira. Entonces, hablamos acerca de producir fruto y hablamos de que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? El Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer. Y
Para producir fruto, primero tenemos que permanecer unidos a la vid, y la clave para permanecer unidos a la vid era la obediencia. Amén. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Pero la condición es permanecer en Él. Amén. Dice, si alguno pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando usted pide algo y usted está permaneciendo en el Señor y se cumple, es que era la voluntad. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre una situación como la que hemos vivido con nuestros hermanos? Todos nos unimos en oración, todos estábamos permaneciendo en la palabra y oramos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que no era la voluntad de Dios. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, no debemos poner nuestra mirada en las cosas que fallaron, sino poner nuestra mirada en lo que viene más adelante. Bernardo y Ángela, usted los ve, ellos son columnas, verdaderas columnas en esta iglesia. Líderes de Casa de Paz, están con los niños. En la intercesión son muy fuertes. Pero sabe que ellos vivieron un proceso similar. Ellos también perdieron un bebé. Se llamaba Daniel. Y fue un proceso muy doloroso. Estábamos en la iglesia de mi papá cuando ocurrió todo esto. Y Ángela dice que un día sintió que el bebé simplemente dejó de moverse. Y cuando fue a revisar, el bebé ya había fallecido. Pero eso produjo en ellos una fortaleza y una entereza para enfrentar la vida y una disposición para enfrentar la vida que no tendrían hoy si no hubieran pasado por esa situación. Ahora, los creyentes tenemos esa esperanza de que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a poder abrazar a aquellos que han partido antes y los vamos a poder conocer. Hay un predicador que se llama Jesse Duplantis y hay un libro que se llama Encuentros cercanos del tipo Dios, algo así. Y él narra una experiencia en que él fue al cielo. Y él cuenta que los niños que son abortados, los bebés que son abortados o los que mueren antes de nacer y los niños pequeños, en el cielo continúan creciendo. Los ángeles los crían. Eso nos da mucha esperanza. Usted no sabía, pero yo voy a conocer a 2 hermanos míos que no alcanzaron a nacer. Entonces, Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de amor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Y eso nos hace ser personas agradecidas con el Señor, cualquiera sea nuestra situación. Amén. Bueno, entonces el premio por dar fruto es que nuestros sueños se hacen realidad. Y eso es muy tremendo. Todo el que es un verdadero discípulo da fruto. Y todo el que da fruto glorifica al Señor. Y el domingo pasado vimos el carácter del verdadero discípulo. Y vimos lo que es el carisma y lo que es el carácter. Y el carisma es un don de Dios. Los dones son los carismas de Dios, los regalos, las habilidades que Dios nos da. Mi cuñado, el Jan, tiene una habilidad de jugar a la pelota que yo no tengo. Es un regalo natural que Dios le dio a él. Dios me dio a mí el don de la palabra, el don de enseñar, el don de predicar. No me cuesta, fluyo en eso. Porque es un don. Es una habilidad que es innata, natural. Todos ustedes tienen dones, habilidades naturales. Pastor, yo no tengo nada. Mentira, sí lo tienes. Lo que pasa es que no lo has descubierto. Porque el equipamiento que Dios nos da es preexistencial. ¿Usted ha visto los computadores Windows y los MacBook y los Mac, los Apple? ¿Cuál es la diferencia principal? Que el PC hay que cargarle todo. Hay que instalarle todos los programas básicos. Pero el Apple viene con todo de paquete. Con todo lo que usted necesita ya viene incorporado. Nosotros somos como los Apple. Usted ya viene con todo ya.
No hay que cargarle nada. Cuando viene un pastor, un profeta y le profetiza algo, lo que está haciendo, escuche, es activar lo que ya está dentro suyo. No le está entregando nada nuevo, está activando algo que estaba dormido. Amén. Entonces los carismas son los dones de Dios, tienen que ver con las habilidades y el potencial que hay en nosotros. Pero es más importante el carácter, porque se desarrolla con los tratos de Dios de manera progresiva. Los dones no tienen ningún mérito. El que yo le pueda predicar un día domingo no es ningún mérito. Es una habilidad, un regalo de Dios. Amén. Pero el carácter que yo pueda desarrollar como pastor, eso es otra cosa. Porque el carácter se desarrolla en el tiempo con los tratos de Dios, con las pruebas de Dios. Y Dios lo que está interesado en ti no es en tu habilidad, porque ya la tienes. Es en el carácter que tienes que desarrollar para poder ocupar los dones que Dios te ha dado. Cuando tú funcionas en la unción de tus dones, puedes bendecir, sí, pero no va a causar un impacto verdadero en la gente. Pero cuando tú desarrollas un carácter, que es el fundamento de los dones que Dios te ha dado, es otra cosa lo que tú produces en la gente. Dios se toma, siempre digo lo mismo, segundos, horas, minutos en producir un hongo. Pero en producir un roble, Dios se toma muchísimos años. Y nosotros debemos ser los robles de Dios, no un hongo que con cualquier cosa es cortado y se descompone. Usted tiene que ser un roble, un alerce. Amén, del Señor. Entonces el carácter es la vida interna, es lo que somos en realidad, es lo que se demuestra en nuestras acciones cuando estamos bajo presión. ¿Sabe? La familia Castro es gente de Dios. Porque en el momento de la prueba del dolor, ¿sabe lo que nació de ellos, aún de los padres de este bebé? Fue adoración a Dios. Fue entrega al Señor. No negaron su fe. Hay gente que en esa situación hubiera dicho, bueno, que Dios no está con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me respondió? De ninguno de ellos salió eso de sus bocas. Con mi esposa, cuando estuvimos ahí con el bebé, estuvimos orando y lo presentamos al Señor. Evelyn y Raúl, lo único que hacían era adorar a Dios. Significa que bajo ese momento de presión, lo que salió fue lo que ellos eran realmente, o sea, es gente de verdad. Hay gente que usted le aprieta un poquito, ¡ay!, se revientan al tiro. Entonces, el carácter se puede definir como la suma total de todas las cualidades positivas y negativas en la vida de una persona, conformada por los pensamientos, los valores, las motivaciones, las actitudes, las intenciones, los sentimientos y las acciones. Son las cualidades que verdaderamente son parte del carácter de una persona, se muestran consistentes, con presiones o sin presiones. O sea, la gente siempre igual, tiene su fe en Dios siempre. Sea que esté pasando por una crisis, por una enfermedad, por un problema financiero, están ahí confiados en el Señor, confiando en su palabra, confiando en su amor, confiando en sus promesas. Amén. Y usted debe ser así. ¿Cómo desarrollamos este carácter? Primero, a través de los tratos de Dios. Cuando usted es tratado por Dios, usted está produciendo carácter. En segundo lugar, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra, come la palabra, medita en la palabra, obedece la palabra, el Espíritu de Dios activa esa palabra y produce en usted carácter. Amén. Y tercero, por medio de las pruebas y las circunstancias difíciles. El líder cristiano y el discípulo deben desarrollar su carácter en varias áreas. ¿Cuáles son las más importantes? La vida espiritual, la vida personal, la vida del hogar, la vida social, la vida educacional, ministerial, física y financiera. Esas son las áreas en las cuales usted tiene que desarrollar carácter. ¿Cómo desarrollo carácter en mi vida espiritual? Con la oración, con la palabra de Dios, con la alabanza, con la intercesión, con todo lo que se llama ejercicios espirituales, con el ayuno, con la búsqueda de Dios. Usted va a producir carácter en su vida espiritual. ¿Cómo va a producir carácter en la vida personal? Siendo un buen padre,
siendo una buena mamá, siendo un buen hijo, siendo obediente a sus papás, teniendo las cosas claras. En la vida social tú tienes que saber a quién eliges escuchar y a quién no. Yo tengo de todo tipo de amigos, pero algunos escucho y algunos solamente no los escucho, los aconsejo. Porque hay gente con la que usted puede estar y hay gente con la que no. Usted tiene que escoger. Usted tiene que tomar decisiones a quién escucha y a quién no. Júntate con necios, dice la palabra, y serás quebrantado. Pero júntate con sabios y sabio serás. Entonces júntese con gente sabia que la va a edificar, que le va a enseñar a vencer las pruebas, que lo va a empoderar en el Señor. Con esa gente usted se debe de juntar. Los demás, sí, pastor, que yo tengo familia que no conoce al Señor. Bueno, es su familia, está bien, pero usted tiene que saber discernir qué cosas son las que usted va a tomar de ellos y cuáles no. Usted debe amar a todos, pero seleccionar a pocos. ¿Me está entendiendo, verdad? No le estoy hablando de hacer discriminación, sino que hacer sabio. No vale lo mismo un consejo de una persona que le dice, dale nomás, un hombre casado, y otro le dice, dale nomás, anda nomás con esta galla si tu señora no va a saber. Da lo mismo, pásalo bien. No da lo mismo ese consejo que el consejo de un hombre sabio que le diga, no vayas a hacer eso. La palabra dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será quitada. Entonces usted tiene que saber a quién va a escuchar. Amén. Muy bien. Mateo 14, 22 al 33. ¿Todo esto para qué? Para esto que le voy a dar ahora. Mateo 14, 22 al 33. ¿Lo tiene? Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Una de las cosas que nos cuesta entender y asimilar en los momentos difíciles, en medio de los tratos de Dios y de las pruebas, es que Dios a través de estos momentos desarrolla nuestro carácter y nuestra madurez. Es ahí cuando Dios desarrolla lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos pensamientos como los siguientes, y yo sé que usted los ha tenido alguna vez. Si Dios estuviera conmigo, no me hubiera pasado esto. ¿Por qué me pasó esto si se supone que Dios me guarda? ¿Por qué estoy enfermo si se supone que Dios sana? ¿Por qué estoy pobre si se supone que Dios prospera? Siento que Dios me abandonó, me dejó caer en un pozo, no veo salida. ¿Por qué?
Todas esas son situaciones o pensamientos que ponen en nuestro corazón tres cosas: duda, temor e incredulidad. Y estas cosas son sentimientos, por lo tanto están albergados en el alma. Yo le he enseñado muchas veces a usted, se lo debiera saber de memoria. ¿Usted qué es? Un espíritu que habita un cuerpo y se comunica y percibe el mundo exterior a través de un alma. Muy bien. Entonces usted es un espíritu esencialmente que habita un cuerpo. Cuerpos más flacos, más gordos, más bonitos, más feos, da lo mismo. Lo que importa es lo de adentro. Dijo el feo. Entonces usted es un espíritu que habita un cuerpo y que tiene un alma. Y en su alma están sus emociones. Cuando usted pasa situaciones difíciles, lo que sucede en su interior es que usted tiene pensamientos en su alma que van a dar cabida a tres sentimientos: duda, temor e incredulidad. Para usted poder vencer la duda, el temor y la incredulidad, usted necesita una llave. Y esa llave se llama fe. La fe abre las puertas de las prisiones de la duda, del temor y de la incredulidad. ¿Qué es la duda? La duda es cuando usted está vacilando con respecto a una creencia. Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, y está pasando por un momento de enfermedad, la duda entra y usted comienza a vacilar. ¿Será que Dios sana o será que Dios no sana? Porque yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo de lindo. Para ella nomás, ya, está bien. La duda es la vacilación y uno se comienza a preguntar una cosa: ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios sana, que Dios prospera, que Dios liberta? ¿Será verdad? Porque yo sigo igual. Duda. Y escuche, la duda se puede proyectar en los campos de la decisión y la acción. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del poder de la decisión y de la determinación? Bueno, la duda lo que hace es que tú empieces a tambalear en el tomar decisiones correctas. Hace que tú entra temor a tu corazón. No sabes si lo que Dios ha dicho sobre ti es verdad o no. Empieza una inseguridad. Y si tú conoces una verdad, empiezas a tambalear con respecto a esa verdad. Dios sana, Dios prospera, pero estás pobre y empiezas a tambalear y a decir, ¿será verdad? ¿Será cierto? Y escuche, la duda es pecado. ¿Está aquí? Escúcheme. La duda es, ¿qué es la duda? Es pecado. ¿Sabe por qué la duda es pecado? Porque le está diciendo a Dios, Señor, eres un mentiroso. Tú no puedes hacer esto. Tú no eres capaz. Cuando tú empiezas a dudar de Dios, le está diciendo, Señor, yo no te creo. Y le está diciendo, tú eres un mentiroso, Dios. Por eso es pecado. Porque cuando empiezas a dudar, empiezas a tener una vacilación respecto al Señor, de su amor, de que Él realmente te ama. Empiezas a dudar dentro tuyo. Entonces es pecado. Acá dice la palabra, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Mire, cuando Pedro vio al Señor caminar en las aguas, la primera actitud de él fue de fe y de osadía. Le dijo, Señor, si eres tú, entonces manda que yo empiece a caminar sobre las aguas. Y Jesús lo llamó, le dijo, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Eso es un milagro tremendo. Él empezó a caminar en fe. Muchas veces nosotros
en una situación, problema, enfermedad, situación, empezamos a caminar en fe y a decirle, sí, Señor, yo te creo. Yo te voy a seguir. Pero en la vida de Pedro y en la vida nuestra ocurrió algo. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, él empezó con una actitud de fe, pero al ver la situación, le entró temor, dudó y comenzó a hundirse. Escucha, lo que tú ves producirá en ti una de dos, fe o miedo. Pregunta, ¿qué estás mirando? ¿Dios o tus circunstancias? Cuando él vio a Jesús, lo que le produjo a Pedro fue fe, porque comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio alrededor la situación, eso le produjo miedo, duda, y se comenzó a hundir. Si Pedro hubiera mantenido los ojos en Cristo, su fe hubiera seguido creciendo y hubiera seguido caminando. Escucha, el cemento o la plataforma que Dios pone debajo de tus pies mientras vas caminando es producida por la fe que tú tienes. Si te comienzas a hundir es porque te está fallando la fe. A medida que Pedro iba caminando, invisiblemente se iba estableciendo debajo de él una plataforma por la que él caminaba. Y esa plataforma era producida por la fe que él tenía al tener sus ojos en Jesús. Pero cuando él comenzó a dudar, la fe dejó de tener sustancia. Y al dar otro paso más, ya no había esa plataforma. Porque la plataforma es producida por la fe. ¿Está acá? Entonces, las situaciones o tu visión va a provocar dos cosas, o miedo o fe. Y esto va a estar determinado por quién tú pongas los ojos, en Jesús o en las circunstancias. Si pones los ojos en Jesús vas a tener fe, vas a estar firme, vas a caminar erguido, confiado. Pero si pones tu mirada en las circunstancias, el fuerte viento, la marea, la lluvia, la tempestad, obviamente va a producir en ti duda y temor y te vas a comenzar a hundir. Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a decidir mirar? Dice, al ver Pedro, al ver, ¿qué vas a mirar? ¿A Jesús o las circunstancias? Y escuche, mirar es un ejercicio de nuestra voluntad. Si yo no quiero mirar algo, simplemente cierro los ojos. Yo decido lo que voy a mirar o no. Tú decides si pones tus ojos en Jesús o en lo que está pasando a tu alrededor. Es un ejercicio de tu voluntad. Por lo tanto, si pierdes la fe, es tu culpa. Depende de quién estés tú mirando. ¿Amén? ¿Por qué están tan serios hoy día? Si no los estoy retando, les estoy enseñando. Santiago 1, 5 al 7 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué interesante cómo acá el apóstol Santiago toma la misma imagen. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Y dónde estaba Pedro? Entonces lo semejante atrae a lo semejante. ¿Me está entendiendo? La duda es como la onda del mar, y Pedro comenzó a dudar y eso produjo en él una inestabilidad, una onda del mar
que dice acá que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que pasó con Pedro es que la falta de fe que él tenía comenzó a zamarrearlo ahí en el mar. Y al ver las circunstancias y los problemas que se venían, la tempestad empezó a dudar y se hundió, porque la duda lo arrastró hacia ella. La respuesta a la duda es la fe. Pero va a depender de a quién estás tú mirando. Amén. En segundo lugar, el miedo o el temor. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que amenaza o que se finge en la imaginación. Usted puede tener miedo a temor porque sabe que algo viene o porque usted se está imaginando que algo va a pasar. La mayoría de los miedos, ¿sabe dónde están? En la mente. No existen, no tienen sustancia. Usted está muerto de miedo de algo que no es. Cuando uno es niño, ¿qué es lo que le da miedo? La oscuridad. Y en su mente se empieza a imaginar monstruos, fantasmas, suegras, cuñadas, suegros, vecinos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se está imaginando. Escuche, no son reales, carecen de sustancia, pero usted tiene miedo. Mi hijo me dice a veces, papá, no me apagues la luz. ¿Por qué? Es que me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? ¿Por los monstruos? Le digo yo. Mira, yo lo miro y le digo, yo nunca he visto un monstruo. No existen, no son. Pero ¿sabe lo que pasa en su mente? Que a veces él mira monitos que no tiene que ver, escondido en la tablet. Abro la puerta y aprieta el botón de ese. ¿Qué estabas viendo? Nada. Y uno que es papá ya sabe que nada significa lo que no tenía que ver. Monstruos, violencia. ¿Qué es lo que entró? Por su vista. ¿Me está entendiendo? Y lo que él vio produjo en él una imaginación que no existía, pero que él vio. Escúchame, tus temores carecen de sustancia, pero los tienes porque has visto cosas. Pusiste tu mirada en las circunstancias y no en el Señor. Y eso produce que en la noche tengas miedo, ansiedad, temor acerca del futuro. Escuche, yo no tengo miedo del futuro. Me da exactamente lo mismo. Yo sé que mi futuro está en el Señor. Y dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora Dios me ha hecho promesas que si yo permanezco en el Señor, yo sé que se van a cumplir. El Señor me dijo que yo iba a morir viejito. ¿Sabe usted? Me lo dijo una vez un profeta. Me dijo todo lo que había en mi corazón. Me dijo, el Señor te dice que vas a partir de muchos años. Y yo le creo a Él. Si permanezco en Él, eso se va a cumplir. Yo no sé lo que me depara la vida. Una cosa sé, soy del Señor. Venga la enfermedad, venga la crisis financiera, no me interesa, soy del Señor. Y eso produce en mí fe para creer que voy a tener un final dichoso. Dice la palabra que el hombre de paz, el hombre que busca a Dios, tendrá un fin dichoso y de paz. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Créale al Señor, porque la incredulidad no tiene sustancia, amado. Los miedos no tienen sustancia, no tienen asidero.
Son cosas que tú te imaginas, que piensas, que tú te estás creando en tu mente, pero no existen. Dios está en control y Dios todavía está sentado en su trono. Y Él tiene el gobierno, amén. Marcos 5, 35 a 37 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La duda viene por lo que tú ves. El temor viene por lo que tú oyes. ¿Me está escuchando? El reporte que le dijeron a Jairo, el principal de la sinagoga, era como el pastor de la sinagoga. Dijeron: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús oyó lo mismo que Jairo oyó. Y Jesús percibió que en el corazón de Jairo comenzó a subir el temor. Y Jesús inmediatamente le dice: no temas, cree solamente. Yo muchas veces he estado y yo digo: Señor, tantas profesiones que hay en el mundo y tantas cosas que la gente hace, y para ser pastor tengo que creer nada más seguro. Pero ¿sabe qué? Creer es difícil también. Cuando constantemente estás oyendo voces de incredulidad a tu alrededor y de imposibilidades, viene el temor, como vino a Jairo. Y ahí es cuando Jesús te dice: no escuches a nadie más, escúchame a mí. Y te dice: no temas, cree solamente. Hay momentos en que tú no tienes que hacer nada, solo creerle a Él. Cuando estás en problema, enfermedad, en crisis financiera, en montones de cosas, el Señor te dice: oye, escúchame a mí. Estoy contigo, no escuchen lo demás, escúchame a mí. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo no te desamparo. No temas, yo soy tus fuerzas. Y cuando se empiezas a escuchar su voz, tu alma encuentra paz. ¿Por qué perdiste la paz? Porque no lo estás oyendo a Él. Y estás oyendo todo lo demás, menos la fuente correcta. Entonces lo que tú oyes produce en ti una de dos: fe o miedo. Lo que tú ves produce en ti fe o miedo. Cuando Pedro vio la circunstancia y vio a Jesús, al ver a Jesús tuvo fe, al ver las circunstancias tuvo miedo. Lo que tú oyes también va a producir en ti fe o miedo. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Dios o a las circunstancias? Si escuchas las circunstancias, vas a tener temor. Si escuchas al Señor, vas a tener fe. La frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Una para cada día. Todos los días tenemos temores. Pero todos los días el Señor nos dice: no temas, cree solamente. Por lo tanto, la respuesta al temor es la fe. Escuche. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando Daniel tiene miedo en la noche, o Paulita, lo que quieren es que papá esté con ellos. El otro día yo leía en Facebook un artículo que decía que la cama de los papás es mágica. ¿Lo leyó usted? El niño se levanta con temor y miedo en la noche, pero basta con que entre a la cama de sus papás y cae en un sueño profundo. Se desvanecen todos los miedos. Con mi esposa nos compramos una cama king. Y a los niños los acostamos en sus respectivas camas. Pero cuando despierto en la mañana, estamos los 4 en filita. Porque ellos saben que la seguridad
está con sus papás. Cuando tú aprendes a conocer a Dios como tu papá, eso produce en ti seguridad. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, a tu dormitorio, donde me enamoro de ti. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Cuando Verónica hablaba, me estaba confirmando esta palabra. Porque nuestra canción es Él. No es que le cantamos a Él, Él es nuestra canción. Y cuando tú cantas la canción del Padre, del amado, tú te aseguras y Dios te fortalece. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando tú escoges escuchar la palabra que viene de Dios, yo estoy contigo, no desfallezca, yo soy tu Dios, estoy contigo, soy tu Dios que te esfuerzo, tú descansas. Y la fe viene a tu corazón. Y en tercer lugar, la incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? Que no tiene fe. No es que tiene poca, es que no tiene. Y yo le voy a decir algo, aquí no hay ningún incrédulo. Porque dice la palabra, espérate, aunque usted me diga, no, mi fe es súper chiquitita. No hay incrédulo aquí. Amén. Porque todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia, que Él nos ha dado una medida de fe. Aunque tú no sepas y pienses que no tienes, tú tienes una medida. Aunque sea chiquitita, pero la tienes. La incredulidad quiere decir que no tiene fe. Y quiere decir también repugnancia o dificultad en creer en algo. Imagínense una persona que le repugna creer. Por eso se llaman los incrédulos. No quieren tener nada con Dios. La incredulidad es pecado. Apocalipsis 21:8 dice, escuchen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué terrible. Por eso aquí no hay ningún incrédulo. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Número 1, que Jesús no puede trabajar en tu vida. Y número 2, no entrarás en tu tierra prometida. Dios te promete algo, pero no lo recibes por tu propia culpa. Marcos 6:5-7 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús dice, no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, el superhéroe de los milagros no pudo. No era que no quiso, dice que no pudo Jesús. Marcos 6:5-7. O sea, está bien que no ocurra el milagro cuando usted pone las manos sobre alguien o cuando yo, está bien. Pero Jesús, dice Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de la gente. Jesús miraba a la gente y decía, ¡wow! Pero ¿cómo tan incrédulos? Y en otra porción dice que no pudo a causa de la incredulidad. O sea, cada vez que nosotros caemos en pozo de incredulidad, estamos imposibilitando al Todopoderoso para que haga el milagro que tú necesitas.
Hebreos 3 del 18 y 19 dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Jesús está hablando acá del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, cuando hay una persona que es incrédula, inhabilita al Todopoderoso para que haga el milagro, número 1. Y número 2, provoca que las promesas que ha recibido de Dios no se cumplan ni llegue a entrar a su tierra prometida por causa de la incredulidad. Por eso es que es tan importante creerle a Dios. La respuesta a la incredulidad, escuche, es el arrepentimiento y el decir. Si tú lo haces, tu fe crecerá. Quiero que me ponga atención en esto, ya vamos a ir terminando. Vaya a Lucas 17, 5 al 6. Mientras tanto, los músicos pasen acá. Lucas 17, 5 al 6. Rapidito, ¿lo tiene? Arriba dice, aumentanos la fe. ¿Lo está viendo? Lo que dice. Dice, aumentanos la fe. Mira lo que dice. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Quiénes? Los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores también caen a veces en pozos de incredulidad. Dijeron los apóstoles al Señor. Se ensañó Lucas ahí para decir, podría haber puesto, dijeron los discípulos nomás. No, los apóstoles, les dio con todo el título. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Escuche, no es importante si nuestra fe es pequeña. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y escuche, la respuesta de Jesús no fue cómo hacer crecer la fe. La respuesta de Jesús fue cómo hacer funcionar la poquita fe que ellos ya tenían. ¿Me está escuchando? Le estoy dando una clave tremenda. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús no fue, bueno, se las voy a hacer crecer. La respuesta de Jesús fue, usen la poquita que tienen. ¿Me está escuchando? Usen la poca fe que ya tienen. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro es un árbol grande. Y dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, es la semilla más pequeña, es la semilla de mostaza. Tú no necesitas una fe grande. Tú necesitas una fe pequeña en un Dios grande. No yo. Tú no necesitas tener mucha fe. Necesitas ocupar la que tienes. Y escuche, y esto me da mucha esperanza, porque si la palabra dice que todos tenemos una medida de fe, significa que la poquita fe que yo pueda tener me sirve. ¿Me está escuchando? Entonces, no importa si tu fe es poca, tienes que usarla. Y ahora Jesús da la clave y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escúchame, eso es importante. Tienes que aprender a decir la palabra de fe en medio de las circunstancias difíciles. Dios no te dice, espera que tu fe crezca para declarar algo.
la poquita fe que tienes, ocúpala para decir la voluntad de Dios. Puedes estar pasando un momento de crisis financiera y ya se te va acabando la fe. Pero si tú le dices al Señor: Padre, ahora ocupo mi boca para decir a esta crisis: échate en el mar. Padre, ocupo mi boca para decirle a esta enfermedad: te tienes que ir de aquí. Señor, yo ocupo mi poquita fe, pero empiezo a declarar en fe. Y cuando tú empiezas a ocupar tu boca para orar, no te vas a dar cuenta cuando vas a hacer un torbellino de fe. Empiezas orando con debilidad: Padre, Señor, no sé qué hacer en esta situación. Señor, está tan difícil todo. Y esta crisis que se me vino encima. Pero tu palabra dice: tú eres mi proveedor. Pero tu palabra dice que tú eres mi paz. Pero tu palabra dice que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tu palabra dice que tú te hiciste pobre siendo rico para que con tu pobreza yo fuese enriquecido. Y tu palabra dice que tú eres abundante. Y ahora yo me meto en tu reino, Señor, ya traigo la abundancia que hay en tu reino. Y comienzo a desechar todo espíritu de pobreza. Y comienzo a declarar: mi Redentor vive, mi Redentor vive. Y tú me levantas ahora, y comienzo a declarar con mi boca: tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres eterno. ¿Se da cuenta cómo la fe pequeña comienza a crecer a medida que comienzas a declarar la palabra? Y te transformas en un intercesor y en un guerrero. Escúchame, que tú no sabías que estaba ahí. Pero tienes que atreverte. Si tú no te atreves, nada va a ocurrir. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué fue lo que hizo la pastora cuando estaba acá? ¿Cuál era la canción que empezaste a cantar? Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Cuando estoy pasando momentos difíciles, ¿sabe qué canción canto yo? Oh, qué amigo nos es Cristo. Cántela. Él llevó nuestro dolor. Escuche. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Cuando estoy triste empiezo a cantar esa canción y mi fe comienza a crecer por lo que estoy declarando. Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Usted cree que el cantar es solamente para pasarlo bien? Cuando estoy pasando una prueba, una dificultad, un momento difícil, no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Y empiezo a creer lo que estoy cantando. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Y eso produce fe. La palabra de Cristo dice: more en abundancia en vosotros. Todo el día tienes que hablar la palabra para ti mismo. Hay muchos que están preocupados de predicarle a otros. No le prediques tanto a otro y predícate a ti primero. Alma mía, en Dios solamente reposa.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pablo, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te abates, Fabiola, dentro de ti? Háblate a ti mismo. ¿Por qué estás abatido, Gianfranco? ¿Por qué estás abatida, Lilibet? Espera en Dios. Predícate a ti mismo. Habla a ti mismo palabras de fe, palabras de esperanza. Convéncete a ti mismo que tú tienes un Dios grande, poderoso, temible. Tienes que creer en Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú tienes una vida de oración y de intimidad con Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Escuche, usted tiene que ser un cristiano que Dios le habla. Si Dios es un Dios amoroso y es nuestro papá, un padre amoroso le habla a sus hijos. ¿O le hace lenguaje de señas? Le habla a sus hijos. El problema es que muchas veces los hijos no quieren escuchar lo que el papá le quiere decir. Porque cuando usted es un hijo obediente. Pero la voz de Dios va a producir en ti fe. Por eso tienes que decirle, Señor, háblame. Y Dios te va a hablar. Y no te va a hablar solamente cuando estés orando, te va a hablar cuando te estés duchando. Te va a hablar cuando vayas en la micro. Te va a hablar cuando vayas a cometer un pecado y Dios te va a decir, te estoy mirando. Y los 7 ángeles que están contigo también. Yo tenía un amigo que me decía que Dios le había asignado a él 7 ángeles. Chuta. Yo necesito uno nomás. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Quiero que se quede con esto. No, se le fueron todos los ángeles. Quiero que se quede con esto. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Jesús les dio la clave de cómo usar la poquita que tenían. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro. Tienes que aprender a hablarle a las circunstancias. Pastor, eso es como loco, como que Jesús les dijo, tienen que hablar. Incredulidad te mando en el nombre de Jesús, fuera de mi corazón. Temor te mando en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de mi vida. Inseguridad con respecto al futuro te mando en el nombre de Jesús, sale de mi mente ahora. Falta de fe te mando ahora, sale en el nombre de Jesús. Y así como tú mandas cosas salir, tienes que mandar que cosas entren. Fe en el nombre de Jesús aumenta en mi interior ahora mismo. Confianza aumenta ahora dentro de mi corazón. Y la palabra que salga de tu boca, el mundo espiritual la reconoce y actúa a tu favor. Póngase de pie. Cierra sus ojos. En esta mañana, aquí hay guerreros y guerreras de Dios tremendos. Ay, pastor, yo no sé si sé. Si tú eres. Es que llevo como unos días nomás en la iglesia. Si tú eres. Tú eres. Tú eres. Es que no tengo mucho conocimiento. ¿Qué me importa tu conocimiento? Me importa tu fe. Es que me mandé una embarrada el fin de semana, pastor, usted no sabe. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado.
pero tú eres un guerrero y una guerrera de Dios. No me importa tu situación, Dios está en control. Y Él está sentado en su trono de gobierno en este instante. Y los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y los que estamos en Él estamos sentados a la diestra de Él. Dice el apóstol Pablo que estamos sentados. No dice que estaremos, dice estamos ahora mismo sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando tú te paras en la autoridad que Él te ha dado, en ese lugar de autoridad, tú puedes comenzar a declarar: estás sentado en el trono con Cristo. Ahora vas a empezar a decirle a las circunstancias que se vayan de tu vida. Escucha, yo quiero ahora que se levanten los guerreros y las guerreras de Dios que hay en esta casa. Y vas a echar fuera el miedo y el temor y la incredulidad. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Yo voy a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad y echo fuera todo temor, toda duda, toda incredulidad, todo miedo, depresión. Escúchame, te vas en el nombre de Jesús. Inseguridad, te vas en el nombre de Jesús. Crisis financiera, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad del diablo, fuera del nombre de Jesús. Ahora tú comienza a decirle a tus circunstancias, empieza a decirle a las circunstancias que te envuelven que se vayan en el nombre de Jesús. Vamos, empieza. Sube la intensidad, músicos, sube la intensidad. Vamos, iglesia, es hora de establecer los guerreros de Dios. Fe. Llamo a la fe, Richard, fe en el nombre de Jesús, fe. Fe de alto nivel ahora. Fe de alto nivel. Fe. Daniela, fe. Confianza. Fe. Espíritu de fe. Padre, yo llamo ahora. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Padre, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, yo llamo la fe de Dios. 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 Solo música, ayúdenme a interceder. La fe de Dios. La fe de Dios. Vamos, levanta tu voz y declara la fe de Dios. Fe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fe. Convicción de nuevo osadía. Fe en el nombre de Jesús. Fe del Espíritu. La 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 fe del Espíritu. No habéis recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción de hijos, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Fe.
fe andamos, por fe andamos, por fe andamos, no por vista, no por vista, no por vista, sino que por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Comienza a echar fuera toda incredulidad. Si tú has sentido que la incredulidad ha invadido tu corazón, si tú has sentido que el temor te ha invadido y no te has podido mover y has estado inmovilizado a causa del miedo, del temor, ahora vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y lo vas a echar fuera. Vamos, háblale al temor y dile: temor, te echo fuera en el nombre de Jesús. Vamos, háblale, abre tu boca y mándale al temor. No le pidas, por favor, es hora que tomes autoridad y mándale. Dile: temor, duda, yo te mando en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Vamos, vamos, iglesia. Él está levantando los guerreros del último tiempo. Él está levantando una iglesia madura. Él está levantando la iglesia de fe. La iglesia de fe que ya ha sido llamado a ser. Renuncia al temor y al miedo. Renuncia. Dile al temor, dile al miedo, dile a la incredulidad, a la duda, diles, renuncio a ti, vamos. Dile: temor, duda, renuncio a ti, renuncia a ello, renuncia. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio al miedo, renuncio al temor, renuncio a la duda, renuncio a la incredulidad. Vamos, hazlo. Oh, renunciamos a la duda, al temor, al miedo, a la incredulidad. Oh, renunciamos Escúcheme un momento, renunció a la duda. Nos vamos a asegurar de eso. Levanta tus manos y repite conmigo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poderoso nombre que está por sobre todo, yo renuncio a todo espíritu de duda, renuncio a todo espíritu de temor, renuncio a todo espíritu de incredulidad y le mando ahora, sal fuera, en el nombre de Jesús, fuera, Levanta tus manos, ¿por qué te cansas? Vas a repetir conmigo ahora: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llamo ahora desde la eternidad un espíritu de fe, espíritu de fe, ven a mí,
Espíritu de osadía, ven a mí. Espíritu de valentía, ven a mí. En el nombre de Jesús. Espíritu de denuedo, ven a mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy un hombre, soy una mujer esforzado, valiente, esforzado y valiente. Me esforzaré, no voy a desmayar, me voy a levantar y voy a desatar la fe sobrenatural de Dios en mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, desato una fe sobrenatural en todas las áreas, en todas las áreas de mi vida, de mi vida. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo recibo, lo recibo, lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso que estremezca todos cerrillos. Oh, santo eres. Oh, santo eres. Oh, vamos a cantar un sonido. Un sonido. Dígale un sonido. Un estruendo celestial. Vamos a declarar. Levántate y resplandece hoy. Oh, mi luz, mi poder te cubrirá. Oh, santo eres. Resplandece. Resplandece en las naciones. Sin temor brillarás. Levántate, levántate, levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Oh, resplandece, resplandece en las naciones. Sin temor, brillarás, levántate, levántate, levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Decláralo, resplandece. Resplandece en las naciones. Sin temor brillarás, levántate. Señor. ¡Gloria a Dios! Bríndale un estruendo de alabanza al Rey que vive por los siglos. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Nuestro Dios no conoce la derrota. Él nunca le ha fallado a nadie. Y te tengo noticias. Tú eres su hijo y su hija. Gloria a Jesús.